Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, estamos ya cerrando el año en pleno diciembre, por lo cual quiero hacerles un resumen desde tiempos de antaños hasta la actualidad cubana en 2024. Todo lo que ha acontecido, por todo lo que hemos pasado, será un pequeño resumen en el que estaremos hablando también un poco de economía y demás en un país en crisis. Así que si quieres escuchar este resumen completo, acompáñenme. En Cuba llevamos muchos años atravesando una crisis económica y al parecer no se ve una mejoría ni a corto ni a largo plazo. En un país común y corriente acudiríamos al Fondo Monetario Internacional, que es como un gran banco al que pertenecen casi todos los países del mundo y aportan dinero, en el cual en el momento que se encuentren en crisis acuden a este para superar una crisis económica como la que está atravesando nuestra bella isla. Pero ya desde los años 60 nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional no es la mejor, ya que desde esa época Fidel Castro, quien fuera el líder de la nación durante más de 30 años, pidió un préstamo a dicha entidad, el cual se terminó pagando, pero posteriormente terminó peleándose, lo que hace que ya no podamos pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que hoy en día necesitaríamos aproximadamente unos 10.000 millones de dólares para intentar reconstruir la infraestructura medular del país. Misma situación que tendríamos con el Banco Mundial, ya que el problema del país es que no genera los suficientes ingresos para comprar las cosas que necesitamos y pagar la deuda que asumiríamos con cualquier país o entidad que decida prestarnos ese dinero. Hemos involucionado tanto que, siendo una isla tropical que producía más del 50% de las cosas que necesitábamos, hoy en día dependemos totalmente de las importaciones para tener los alimentos y productos básicos necesarios en Cuba para vivir. En Cuba sufrimos apagones diarios de hasta 14 horas. Los cuales van en detrimento de la economía del país, ya que no le permite a las empresas trabajar con normalidad. Dichos apagones causan escasez de agua y alimentos. En el último trimestre del año tuvimos un apagón masivo que llegó a durar hasta 4 días con generación cero de electricidad. Incluso hubieron provincias como La Habana, Mayabeques, entre otras, que estuvieron 6 días sin electricidad en muchos de sus municipios, llegando hasta otras provincias a tener 15 días en municipios específicos sin corriente. De 11 millones de cubanos a poco más de 9 millones y medio ha sido el saldo de la crisis migratoria en el país, con una caída aproximadamente del 15% entre 2022 y 2023, ya que en condiciones tan difíciles las personas recurren a huir, escapar del país, sea como sea, siendo así el mayor éxodo de cubanos desde los años 50 en adelante. Hace más de 60 años, el principal socio comercial y financiero de Cuba eran los Estados Unidos, tras la cercanía geográfica entre ambos países, que es de 90 millas o 160 kilómetros. Pero todo comenzó a cambiar cuando en el año 1959 triunfa la revolución con Fidel Castro a la cabeza, el cual empieza a introducir ideas comunistas en el país, acercándonos a las ideas comunistas de la antigua Unión Soviética o URSS, que en ese momento era liderada por Rusia. Sus líderes compartían ideas políticas e ideológicamente, y de esta manera unían fuerzas para contrarrestar las influencias norteamericanas, algo que molestó mucho al gobierno de los Estados Unidos y contrarrestó con sanciones como dejar de hacer negocios con Cuba, impedir que los ciudadanos norteamericanos viajaran a Cuba y que los cubanos usaran dinero que tuvieran en bancos norteamericanos. Nada, que cortaron de raíz todas las conexiones financieras y comerciales con Cuba. En un inicio esto no afectó en nada a Cuba, ya que la URSS o Unión Soviética comenzó a suministrar grandes cantidades de petróleo, víveres y cualquier tipo de insumo
a cambio de azúcar y níquel, cobalto, entre otros productos. Tras el paso de los años y gracias a este acuerdo con la Unión Soviética, Cuba logró construir su sistema eléctrico basado en plantas petroleras, ya que la URSS proveía de todo el petróleo necesario para generar la electricidad sin tener ningún tipo de preocupación de costo alguno. Pero a finales de los años 80 y principios de los 90, específicamente en 1991, llega el gran problema con la caída del campo socialista. Esto enfría tanto las relaciones entre Cuba y Rusia que se termina totalmente el suministro de petróleo. Ahí comenzó la crisis de los años 90, el mal llamado periodo especial como todos los conocemos, donde el hambre, la miseria, la necesidad, los cortes ininterrumpidos de luz abordan a Cuba en toda su totalidad. Pero aparece el gran salvador de Cuba, Venezuela. El país con una de las mayores reservas de oro a nivel mundial y la mayor reserva de petróleo en todo el globo terráqueo, y que con un gobierno liderado por Hugo Chávez, el cual compartía las mismas ideas políticas socialistas y comunistas que el gobierno cubano, comienza su gran relación. Durante muchos años y tras acuerdos comerciales y financieros, Venezuela suministró petróleo barato a Cuba, lo que permitió que las plantas eléctricas siguieran funcionando con toda normalidad. Pero tras el paso de los años, Venezuela comenzó con su propia crisis económica, tras la acusación de fraude en las elecciones presidenciales hechas en Venezuela, acusaciones que llegaron a través del gobierno de los Estados Unidos y otros países occidentales, que dieron al traste con una crisis económica, el cual tuvieron que eliminar de raíz el suministro de petróleo a Cuba. La crisis se podía contrarrestar con la venta de petróleo, sí, pero las mismas sanciones afectaban su capacidad para producirlo y exportarlo con eficiencia. Tanto así que la empresa petrolera PDVSA decaería en su producción de petróleo, algo que no sería una buena noticia para Venezuela, un país que obtiene del crudo el 96% de sus divisas, con las cuales paga las importaciones de muchos de sus bienes que consumen, incluyendo su gran cantidad de alimentos. Y para complicar aún más las cosas, la estatal venezolana fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, que congeló sus activos, incluyendo Citgo, una filial de PDVSA en el país norteño. Los recursos de PDVSA también fueron designado a la llamada petrodiplomacia, mediante la cual el gobierno de Chávez usó los recursos del petróleo para forjar alianzas, vendiendo petróleo en condiciones preferenciales o haciendo proyectos conjuntos con numerosos países de la región. Así llegó el gran colapso de la economía venezolana, dando al traste con el éxodo masivo desde 2015 hasta la actualidad, con más de 7 millones de venezolanos huyendo de la crisis en la que están hace varios años. Entonces a Cuba no le quedó de otra que salir a comprar petróleo en el mercado internacional, producto que es bastante caro teniendo en cuenta la economía del país, y que hoy en día ya casi ningún país construye plantas eléctricas que funcionen con petróleo, porque es una de las formas más costosas de producir energía eléctrica, dejando al margen el mal estado que tienen las plantas eléctricas cubanas, teniendo en cuenta los más de 40 años de explotación sin ningún mantenimiento, y que hoy en día los países van más a producir energías renovables sin emisión de carbono. Teniendo esto en cuenta y que ya no recibimos petróleo a costo moderado o gratis, y que no tenemos dinero, da el traste con que no tengamos un suministro constante de dicho producto. Esto se traduce en apagones frecuentes y ausencia total de la electricidad para toda la población. Son tantos los problemas y las causas que, imagínense, si usted tiene un negocio y se va la corriente durante 10, 12 y 14 horas diariamente, será casi imposible mantener la producción, más teniendo en cuenta que los apagones ocurren durante el día cuando se debería de estar en plena producción operando, no solo afectando a empresas y negocios, sino a las personas que viven acá en el país, que siempre están sin luz, sin agua y sin electricidad. Y como Cuba es un eterno verano, llega el momento en el que en el país literalmente hace muchísimo calor, y aquí las personas no cuentan con un aire acondicionado con el que puedan refrescar su casa o su centro de trabajos. Imagínense
trabajar en esas condiciones sin corriente, con temperaturas altas que pueden llegar hasta 35 o 36 grados. Bueno, es imposible trabajar en esas condiciones. El calor llega a ser totalmente agobiante. La situación en la que estamos es muy difícil de resolver en Cuba. Se pudiera solucionar si tuviéramos dinero para invertir en fuentes renovables o energía hidroeléctrica que no dependan tanto del petróleo, pero no tenemos los recursos para hacerlos. El apoyo internacional que tenemos proviene en su mayoría de Rusia, Venezuela, China y México. Rusia no está en las condiciones para hacernos un préstamo tan grande, ya que en estos momentos está sumido en una profunda tensiones con Ucrania. Venezuela aún no sale de su crisis en la que está hace varios años. China es un gran aliado de La Habana durante los últimos años, pero no se ha comprometido en una inversión tan grande, ya que no tiene claro cómo pudieran recuperar su inversión tanto a largo como a corto plazo. México también ha sido de mucha ayuda para Cuba durante los últimos años, pero acaba de tener un cambio presidencial que, aunque mantiene las mismas ideas políticas, no creo que estén por la labor de afrontar tan grande inversión en Cuba. Entre otras cosas, también está el problema con el suministro de agua, algo que es totalmente importante para la vida diaria. Más de 600,000 personas en todo el país están teniendo problemas con los suministros de agua, según los propios dirigentes. Y en La Habana, que es una de las ciudades más afectadas, hay más de 30,000 personas sin agua totalmente. Dirigentes y ministros responsables del agua hablan del mal estado del sistema y tuberías acuíferos en todo el país. Además de que no hay suficiente combustible para el bombeo del agua y de que por cualquier lado en la calle se pueden ver llenas de tuberías rotas con fugas de agua corriente limpia. Una causa de ellos es la falta de piezas de repuesto para las tuberías y bombas viejas, y ante la falta de combustible, la entrega de agua de emergencia en camiones se hace imposible, ya que una cosa depende de la otra. Pero por desgracia, la escasez no es solo de agua, también hay una fuerte crisis de alimentos, cosa que ya han visto en videos anteriores. Por solo poner un ejemplo, según fuentes oficiales, el Ministerio de la Agricultura dijo: el país ha producido 15.200 toneladas de carne de res en los primeros 6 meses del presente año 2024, que si lo comparamos con las 172.300 toneladas producidas en 2022, nos da una caída del 90%. Carne de res de la que se habla, pero el pueblo nunca ve, porque esta no la venden ni en bodegas, tiendas o mercados donde compra el cubano de a pie. Solo lo venden en tiendas como la que pudieron conocer acá en el canal como un mercado de euros en Cuba. Tienda a la que usted como cubano de a pie nunca podrá acceder. Lo mismo ocurre con la carne de cerdo, que de las 3.800 toneladas producidas en los primeros 6 meses del presente año ha habido un declive aún mayor ante las 149.000 toneladas que se produjeron en 2018. Es decir, que sin luz, sin agua y ante la falta de oportunidades que hay en el país, da al traste con el éxodo masivo que ha ocurrido en los últimos años, y este sigue en ascenso. Es tanta la crisis que tenemos en Cuba que en los últimos años pasamos de ser uno de los mayores productores de azúcar de caña a nivel mundial a, en la actualidad, depender de tener que comprar el azúcar para el consumo nacional. Tanto así que en los últimos 6 meses del reciente año, los cubanos hemos tenido una crisis con el azúcar nunca antes vista. Pasamos de tener la posibilidad de comprar 5 libras de azúcar mensual a solo tener la posibilidad de comprar 3 libras. Y esto es en la capital del país, porque en el resto de las provincias es un poco menor la posibilidad que te dan de comprar azúcar tras la falta de este producto acá en el país. Y teniendo en cuenta que éramos uno de los principales consumidores de azúcar a nivel mundial y la cantidad de azúcar que se consume en un país como Cuba, les puedo asegurar que 1 kilogramo por persona no da para mucho acá. Bueno amigos, y en este video intenté resumir todo lo que fue la actualidad del 2024 junto con años anteriores
haciendo una comparación de todo lo que estamos pasando por acá. En esta venidera Navidad y fin de año les deseo mucha salud, éxito y bendiciones para usted y para toda su familia. Si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides compartir el contenido, suscribirte al canal y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. Amigos, y en el video de hoy, la música que estarán escuchando fue hecha por un amigo mío. Aún estoy acá en edición. Súper agradecido con él. Ahí les voy a estar dejando su Instagram. Ahí pueden seguirlo. Él tiene furia de cantante y de productor musical. Demasiado buen músico. Demasiado buen músico. Pero tiene furia de cantante. Así que ustedes saben, los quiero mucho, mucho. Síganos en su Instagram. Chao, chao.